pedacito de la novela que estoy escribiendo ahora, que no hace falta que diga absolutamente nada de la novela porque no tiene nada que ver con la trama principal, digamos. Toda la novela está cruzada por estos relatos que no tienen nada que ver con la trama, pero sí con la esencia de la novela. Me gusta mucho el género de western del cine, así que les voy a leer un pedacito de este corte. La cámara está fija y muestra la imagen de un desierto. En toda esa soledad, cruza el desierto con un jinete sobre el lomo, al que no se le ve la cara. Clint Eastwood bebe agua y presencia escenas de violencia injustificada. El maltrato a un niño, la golpiza a un hombre, el cautiverio de una mujer. Las casas del pueblo son blancas. En ningún otro western las casas son blancas. Pausa. Busco datos técnicos sobre la película. Filmada en España. Sigo. Específicamente en una comunidad llamada Hoyo de Manzanares. Sigo. El Hoyo de Manzanares fue una locación frecuentemente utilizada para los rodajes de los spaghetti western. Con el correr de los años, la ciudad entera fue adecuándose a las pretensiones de las productoras norteamericanas, transformando no solo su paisaje, sino a la estética entera de la ciudad. Los bares dejaron de ser bares para lucir, al frente de sus fachadas, carteles fabricados en madera con las leyendas cantina o salón, obedeciendo, de ese modo, al imaginario norteamericano del oeste. El Hoyo de Manzanares, lejos de modernizarse, utilizó el dinero que entraba para permanecer inalterado, o mejor dicho, para reconfigurarse y perder su idiosincrasia hispánica y transformarse en el reflejo de un territorio y un momento histórico particular, lejano, cuyo único punto de contacto era esa ligera similitud geomorfológica, el desierto, las matas, las grandes extensiones inhabitadas y hostiles. Consta en registros periodísticos de la época la alegría del alcalde, de los pobladores en general, por el glamour inesperado de ver y participar de aquellas películas que rompían taquillas en el mundo. Al cabo de unos años, cuando esta ciudad española había logrado absorber la escenografía norteamericana del siglo XIX, del oeste norteamericano, la moda, con ello los rodajes, torció su rumbo hacia otros géneros. Aún hoy es posible ver, después de 50 años, bares que lucen los mismos carteles fabricados en madera. La frontera entre los Estados Unidos y México es aún difusa en ese ficticio fin del siglo XIX y el pueblo al que llega Clint Eastwood se llama San Miguel. Nueva pausa. La imagen queda congelada con el funebrero construyendo un ataúd. El funebrero y Clint Eastwood abandonaron el estado de quietud al que los había relegado. En pocos minutos, el estado de situación se hace evidente para el espectador. Dos familias enemigas se disputan la venta clandestina de alcohol y de armas, y por lo tanto, el control de la ciudad. Eastwood coquetea con ambos bandos, un ajedrecista que en vez de mover piezas en un tablero, acciona sobre la voluntad. Invariablemente, forma parte de uno y otro ejército, hasta esa especie de batalla final que incluye el exterminio de ambas familias, quedando en pie solo él, el sheriff y el funebrero. El orden en San Miguel es restituido. Recuerdo haber seleccionado las escenas del final para verlas nuevamente. ¿Qué orden es restituido? ¿Qué valores persigue ese héroe? La ética protestante que solía reconocer, más como una mano invisible que ordenaba las acciones de los sheriffs interpretados por Charles Bronson, Montgomery Clift, Henry Fonda o John Wayne, desaparece. El orden es restituido mediante la venganza personal. Clint Eastwood, en esta película, dirigida por Bob Robertson, de quien hablaré más adelante, utiliza la venganza como elemento redentor. Escribo en la barra de Google el nombre de la película. Uno de los links que ofrece la pantalla como respuesta menciona la disputa que mantuvo Bob Robertson con Akira Kurosawa, quien, algo avergonzado, llegó a confesar que había hecho más dinero con los derechos por esta remake no oficial de Yojimbo que en toda su carrera como cineasta. Algunos días después pude comprobar el descaro del plagio. Escena tras escena, la película japonesa es reproducido con cambios que hacen más a la forma que a la sustancia. Cambia el Japón por el oeste americano, cambia el shogun por un pistolero, cambia la espada por el revólver, el sake por el whisky. Al margen de la disputa entre colegas,
del éxito de taquilla y algunos hechos simpáticos del rodaje que Clint Eastwood cuenta en una entrevista, hay un detalle que ha logrado, aún hoy, después de varios años de haberla visto por primera vez, que continúa maravillándome. Roberto Roberti es el nombre que elige Vincenzo Leone para despegarse del mandato aristocrático. Al tiempo que se preparaba académicamente para administrar los asuntos legales de su familia, el teatro ocupa la mitad de su tiempo. Una noche de 1904, apenas algunos días después de haber recibido el diploma de abogado, llora en la terraza de la residencia de uno de sus amigos, oculto detrás de una hilera de árboles de Judas. Se bautiza Roberto Roberti, lo repite, a modo de mantra, durante el resto de la noche, y no le importa que sus amigos lo traten de loco o que las mujeres se rían de él. Pasa la noche de esa manera, como una serpiente, cambiando de piel, mudando la vieja armadura que le permitirá adoptar una forma más grande. Un año después, casi para la misma época, abandona a su familia con todo lo que ello implicaba y recorre Italia junto a una compañía de teatro de renombre. La ruptura y ese bautismo silencioso le deparan varias décadas de felicidad, o más bien de cierta plenitud, ya que, de modo fortuito, ingresa al mundo del cine, continúa actuando y con el correr de los años su labor pasa a estar detrás de cámara. Su posición política es desconocida, no se pronuncia ni a favor ni en contra cuando ocurre la fundación de la República Social Italiana por parte de Benito Mussolini. Y es con él, con el Duce, el episodio que quiero contar y que hace que todo este discurso se una, les prometo que se une. Que todo este discurso se une, al menos por el lado más fino, con Clint Eastwood, Paul Robertson y sobre todo con Satanás. Satanás es el personaje de la novela. Roberto Roberti entra a la Casa de Gobierno en Roma para mantener una entrevista personal con el Duce y a los pocos minutos, después de que el mayordomo sirviera té de la India con mezcla de cardamomo y bergamota, el Duce le alarga, con total seguridad, un guión para que Roberto Roberti lo juzgue. En realidad, lo que busca el Duce es ganarse la admiración por parte de este director de cine, darle una lección y mostrarle que él, un político al que se tilda de bruto, insensible y despiadado, es capaz de producir una obra de arte comparable con las suyas. Roberto Roberti sabe, al leer las primeras líneas, que algo acabará por romperse. No sabe, no puede identificar en ese primer instante si será su dignidad o su carrera artística. Algunas semanas más tarde, un emisario logra dar con Roberto Roberti en Torreladey, Lombardía, su ciudad natal, ciudad en la que se había recluido para evitar toda respuesta. Elude como puede el avance directo del emisario hasta el final de la noche. Cansado ya de la poca sutileza con la que el emisario embiste y repregunta sobre el guión del Duce, dispara dardos venenosos, falencias estructurales, carencia de profundidad psicológica de los personajes y sobre todo una crítica al descaro con la que esa película deja de ser una obra de arte para convertirse en un panfleto político burdo. El emisario recibe los dardos y los anota en una pequeña libreta color negra. Sonríe, le agradece a Roberto Roberti la hospitalidad y parte esa misma noche a Roma. El Duce no vuelve a contactarlo nunca más. No es necesario el telegrama en el que se le informa a Roberto Roberti que el largometraje que está a punto de comenzar a rodar en Bolonia ha sido cancelado por problemas de financiación. Roberto Roberti ya lo sabe. Sabe, incluso, desde el momento en que despide con un innecesario y exagerado apretón de manos al emisario, que ya no volverá. Ahí está, funcionando muy mal. El sonido es un gran problema en Argentina. Bueno, sí, las películas argentinas por lo general tienen un sonido Malo, pero las grandes bandas vienen y hay problemas con el sonido. bueno. El tipo no vuelve a filmar. De 3 páginas y pico para decirles que el tipo no vuelve a filmar. Es 40 años después de ese apretón de manos que sale la película de Clint Eastwood, dirigida por Robertson. Pero ese apellido sajón es un guiño. Es el patronímico que esconde al verdadero director.
Sergio Leone, hijo de Vincenzo Leone, quien 40 años antes se bautiza Roberto Roberti. Pienso, ahora, si este héroe amoral y egoísta que crea o roba Leone hijo, funciona como reprimenda ante la actitud de su padre. Si es, en verdad, una manera de mostrarle que un mundo dividido en bandos, adoptar formas camaleónicas, será la mejor decisión. Cuidarse siempre del pellejo por sobre toda ideología o dignidad. O bien, muy por el contrario, se habrá querido mostrar que el egoísmo y la ubicuidad acabará con los dos bandos deshechos, aniquilados entre sí, arrastrando en esa guerra a justos y pecadores hacia un desierto yermo, como en la primera escena de la película. Gracias.